Hola, soy José María González Linares y esto es la resolución del ejercicio 9 del tema 3 de la relación que hay en el campo virtual. El enunciado lo tenéis aquí. Nos dicen que sea el procesador MIPS segmentado de 5 etapas visto en clase, con los riesgos de datos resueltos mediante detenciones del cauce y los riesgos de control mediante predicción de salto no tomado, y nos dan este código y queremos analizar en una tabla la evolución de este código considerando los dos casos posibles. El caso en el que la instrucción BNE sí salta, la instrucción BNE que la tenemos aquí, y el caso en el que la instrucción BNE no salta. Analizando el código, en principio no sabemos si va a saltar o no va a saltar, así que nos dicen que consideremos las dos opciones para ver cómo funcionan. Entonces, siempre que vayamos a analizar un código, lo primero que hay que hacer es comprobar las dependencias entre los diferentes operandos de las instrucciones. He puesto aquí el código. Vamos a considerar este primer caso de si salta y vamos a ir viendo qué es lo que ocurre. Entonces, lo primero que hemos dicho es que vamos a analizar cuáles son las dependencias entre los diferentes operadores, entre los diferentes operandos que utilizan las instrucciones. Entonces, por ejemplo, la primera instrucción es la primera, no necesita ningún operando previo, no sabemos, con lo cual no tiene dependencias con instrucciones anteriores. La segunda instrucción necesita leer $22, que no ha sido modificado por instrucciones anteriores, y va a producir $11. En la tercera instrucción tenemos que vamos a leer $5 y $11. $5 ha sido producido por esta instrucción, por tanto hay una dependencia entre ellas. Y $11 ha sido producido por esta otra instrucción, así que también hay una dependencia entre ellas. Si continuamos, vemos que también en la siguiente instrucción necesita acceder a $11 y a $5. Por tanto, tenemos también dependencias. Esta última dependencia realmente, aunque existe, no es la que nos va a causar problemas, porque esa dependencia está siendo, superada por la dependencia con la instrucción add, que también está produciendo ese valor de $5 y lo está produciendo después. Entonces la dependencia es entre el $5 que está produciendo la instrucción add y el $5 que está leyendo la instrucción and. Además también tenemos otra dependencia de $5 con $11 de la instrucción load. Vamos a ir marcando ya en otro color para que se vea un poco mejor las dependencias. Si seguimos con la siguiente instrucción, vemos que necesitamos leer $11, la instrucción store necesita leer $11 y $22. Pues también hay una dependencia con respecto a load. La siguiente instrucción subi necesita $22, que todavía nadie lo ha escrito, ella es la primera que lo escribe. Y en la siguiente instrucción, que es la de salto, necesita leer $22 para comprobar la condición de salto, así que hay una dependencia entre ellas. En el caso de que sí se salte, volveremos a la instrucción load, que está en ethic, y por tanto aquí leeríamos el valor de $22 que estaría siendo producido por esta instrucción de aquí, así que hay otra dependencia porque hay solamente 3 instrucciones entre ellas. También tenemos posteriormente que aquí leemos $22 en la instrucción SW, pero ya hay mucha distancia entre la instrucción subi, que hay, primero tiene que ejecutar subi, después BNE, después load, add, and y ya SW, por tanto no van a coincidir en el cauce, así que no hay dependencias entre ellas. En el caso de que no salte, nos volveríamos por aquí debajo y después de la instrucción BNE tendríamos esta instrucción subi, que necesita leer $22, que se ha producido por esta instrucción de aquí, por el subi anterior, con lo cual hay otra dependencia entre ellas. Y luego en la última instrucción tenemos que leer $22, que ha sido escrito por esta de aquí, así que tenemos una nueva dependencia.
Bueno, pues ya que sabemos las dependencias que hay, podemos analizar el código. Entonces vamos a empezar con la situación en la que el salto sí se produce. Siempre que empiecen una instrucción a ejecutarse, pues la primera instrucción podrá entrar en el cauce y podrá ejecutarse sin problemas. La siguiente instrucción, como no tiene dependencias con respecto a la anterior, también entra en el cauce y se ejecuta completamente. La siguiente instrucción sí ya tiene dependencias y cuando llegamos a la fase de decodificación descubrimos que necesitamos el valor de $5 y $11. $5 se ha producido en la fase en el ciclo 5 y $11 se produce en el ciclo 6. Así que tenemos que retrasar la fase de decodificación de la instrucción add hasta el ciclo 6 mediante dos burbujas, que es lo que hace la detención del cauce, de forma que durante la primera mitad del ciclo estamos escribiendo $11 y durante la segunda mitad del ciclo estamos leyendo $11 y ya se lee correctamente el valor que necesitábamos. $5, como ya se escribió en el ciclo 5, pues ya está resuelto. Así que entra ya la instrucción a ejecutarse y se ejecuta completamente. La instrucción AND necesita los valores $11 y $5. $11 ya se escribió en el ciclo 6, así que no hay problema. Pero $5 se escribe durante este ciclo, durante el ciclo 9. Con lo cual tenemos que detener el cauce, otras dos burbujas, para leer el valor correcto de $5. La instrucción siguiente, la instrucción store, que tiene una dependencia con respecto a la instrucción load, pero como el registro $11 ya se escribió en el ciclo 6, pues no hay problema, ya está resuelto, así que la instrucción entra a ejecutarse. La siguiente instrucción, la instrucción SUBI, que no tiene dependencias con respecto a instrucciones anteriores, así que se ejecuta normal. Y luego viene la instrucción de salto condicional. La instrucción de salto condicional necesita el valor de $22, que se produce durante el ciclo 14. Se produce en esta fase de posescritura. Así que introducimos dos burbujas. Siempre es conveniente marcar el momento en el que se utiliza la anticipación dentro del banco de registros para tener claro qué es lo que ha ocurrido. Entonces, en el ciclo 6, en el ciclo 9 y en el ciclo 14 hemos usado la anticipación dentro del banco de registros. Bueno, esta instrucción, la instrucción de salto, durante la fase de ejecución va a descubrir a dónde, si se salta o no se salta. Y durante la fase de memoria va a acceder a la... va a obtener el valor correcto del contador de programa y por tanto sabremos a dónde vamos a saltar. La siguiente instrucción, como este procesador hace predicción de salto no tomado, durante el ciclo 14 entra la siguiente instrucción, porque predice que no va a saltar. Y todavía no sabe que se ha equivocado, porque durante la fase de ejecución está comparando, la instrucción de salto está comparando los dos registros para ver si salta o no. Así que ha entrado otra instrucción más. Y ahora al final de la fase de ejecución descubre que el salto sí se produce. Así que tiene que cancelar las instrucciones que han entrado incorrectamente. Y durante la fase de memoria calcula a dónde hay que saltar. En este caso a la instrucción load. Así que durante el ciclo 17 entra la instrucción load, que es el lugar correcto al que estamos yendo. Esa instrucción, la instrucción load, entra en el ciclo 17 y tenía una dependencia con respecto a la instrucción SUBI, que en el ciclo 14 escribió el valor de $22. Por tanto, esa dependencia está resuelta, así que entra a ejecutarse sin problemas. Las siguientes instrucciones también entrarían, pero bueno, podemos
ignorarlo. Esto sería simplemente repitiendo exactamente lo mismo. Tendríamos esta dependencia que habría que resolver y aquí entraría estas nuevas instrucciones y esto continuaría, ¿vale? Entonces, esto sería el caso en el que la instrucción de salto sí se produce, el salto sí se toma. Entonces, con esto ya podemos responder las preguntas que nos hacen en el enunciado. Lo primero que nos preguntan es cuántos ciclos ha tenido que parar el cauce por culpa de los riesgos de datos. Entonces, si nos venimos aquí al diagrama, podemos ver que, vamos a marcarlo aquí, tenemos un ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, 4 ciclos, 5 ciclos y 5 ciclos de parada. La segunda pregunta que nos hace es ¿cuántas instrucciones han tenido que cancelarse por culpa de los riesgos de control? Entonces, si nos venimos aquí, nosotros hicimos una predicción de que nos saltábamos y nos equivocamos en esa predicción y tuvimos que cancelar 2 instrucciones. Bueno, pues con esto ya respondemos el primer caso. El segundo caso es ¿qué ocurre si nos salta? Si nos salta, pues podemos resolverlo igual que antes y si os fijáis exactamente al principio, pues no hay ninguna variación. Entra nuestro código, las 2 primeras instrucciones se van a ejecutar sin problemas. La tercera instrucción tiene esa dependencia que resolvemos con 2 burbujas. Aquí tenemos también otra dependencia que resolvemos con otras 2 burbujas. Esto es exactamente, si os fijáis, exactamente igual. Hasta que no lleguemos a la instrucción de salto no hay ninguna variación. Entonces las instrucciones van avanzando y van entrando exactamente igual que antes. La instrucción SUBI también se ejecuta igual. Y ahora llegamos a la instrucción de salto. Y en esta instrucción de salto tenemos primero que resolver la dependencia con respecto a $22 y se ejecuta igual que antes. Las instrucciones seguimos haciendo predicción de que nos saltamos y por tanto las instrucciones siguientes entran. Y ahora durante la fase de ejecución descubrimos que hemos acertado en la predicción, así que no hay que cancelar nada. Dejamos que estas instrucciones entren y se ejecuten completamente. Perdón. Había unas dependencias en estas instrucciones. Con respecto a la instrucción subid $22 nos encontramos, aunque teníamos una dependencia con respecto al subid anterior, pero esa dependencia ya está resuelta, con lo cual no hay problema. Pero la instrucción store sí necesita ese valor de $22 y por tanto hay que esperar hasta este punto. Así que en este momento ponemos esas 2 burbujas para detener el cauce y ya con eso conseguimos terminar la instrucción. Bueno, pues igual que antes podemos resolver las mismas preguntas. ¿Cuántos ciclos hemos necesitado parar por riesgo de datos? Pues tenemos los mismos de antes y otros 2 más que han surgido al ejecutar esta última 2 instrucciones. ¿Y cuántas instrucciones hemos tenido que cancelar? Pues esta vez no ha habido que cancelar ninguna instrucción porque la predicción de salto ha sido correcta. Entonces no ha habido que resolver ningún problema. La última pregunta que nos hace en el enunciado es ¿cuántas instrucciones, o sea, si el bucle tiene 1000 iteraciones, es decir, si el salto se toma las primeras 999 veces y no se toman la última, ¿cuántas instrucciones se ejecutan en total y cuántos ciclos ha tardado toda la ejecución? Bueno, para ver el número de instrucciones podemos mirarlo dentro del código. Antes de entrar en el código tenemos una instrucción antes de entrar en el bucle, instrucción add. Luego tenemos dentro del bucle tenemos esta instrucción load, add, and, sw
SUBI y BNE que marca el final del bucle. Cuando el salto sí se produce, nos volvemos a la instrucción LOAD y volvemos a ejecutar la iteración. Y esto se produce 999 veces. Y la última vez ejecutamos estas 6 instrucciones más las 2 últimas. Entonces, tenemos una primera instrucción antes de entrar al bucle. 999 veces ejecutamos 6 instrucciones. Y además, la última vez ejecutamos 6 más 2, 8 instrucciones. Por tanto, el número total de instrucciones es 1 más 999 por 6 más 8. Luego la siguiente pregunta es el número de ciclos. Entonces, para ver el número de ciclos, vamos a ver primero que tenemos 999 iteraciones en las que sí se salta y por tanto debemos de fijarnos en el primer diagrama de ciclos que hicimos y tenemos que ver qué es cuántos ciclos se fueron tardando. Entonces, para ello vamos a marcar dónde empieza cada iteración. Entonces, si nos venimos aquí al diagrama y utilizamos un marcador más grande, vemos que antes de entrar al bucle ejecutamos un ciclo de la instrucción ADI y después empezamos a ejecutar la instrucción LOAD. Justo en este punto, en el ciclo 2, es donde ejecutamos por primera vez la instrucción LOAD, que es la primera instrucción del bucle. Por tanto, antes de entrar en el bucle, tenemos un ciclo. Y además tenemos 999 veces en las que ejecutamos todos los ciclos que dura una iteración de este bucle. Entonces, hemos marcado el inicio del bucle. ¿Dónde acaba el bucle? Bueno, realmente no buscamos dónde acaba el bucle, sino dónde empieza la siguiente iteración del bucle, que es justo en este momento. Este punto marca cuando empieza a ejecutarse de nuevo la instrucción LOAD. Por tanto, la duración de nuestro bucle es este número de ciclos que tenemos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 ciclos. 15 ciclos es lo que dura nuestro bucle, lo que tarda nuestro bucle en ejecutarse. Por tanto, las 999 primeras iteraciones tarda 15 ciclos. ¿Y qué ocurre durante la última iteración? Durante la última iteración tenemos el caso en el que nos salta, nosotros empezamos a ejecutar el LOAD de esa última iteración y acabamos con la fase de posescritura de la última instrucción. Por tanto, hemos tardado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 ciclos. Por tanto, nuestra última iteración han supuesto otros 20 ciclos base. Y con eso ya pues, podemos responder a la pregunta del número de ciclos. Recordar siempre muy bien que a la hora de contar los ciclos que tarda o que dura una iteración, hay que empezar por el momento en el que entra la primera instrucción de ese bucle y contar hasta el momento en el que vuelve a entrar la primera instrucción de ese bucle en la siguiente iteración. Y esos ciclos que hay en medio es la duración en ciclos de una iteración de ese bucle.